Gracias por elegir una mañana más nuestra compañía. Buenos días. El cáncer es un procedimiento de la naturaleza para facilitar que los seres humanos superemos los conflictos biológicos. Una vez vivido ese conflicto, enfermamos. Después el cansancio y el dolor son de alguna forma nuestros aliados, porque nos avisan que debemos descansar para que la energía canalizada por el cerebro nos ayude a la recuperación. En realidad esta es una visión del cáncer que quizás podríamos ampliar a todas las enfermedades, porque así devolveríamos al ser humano el timón de su ser y le haríamos protagonista de su vida. Hoy vamos a recibir en preguntas y respuestas de nuevo al Dr. Hammer, que recordemos leyó su tesis sobre la ley de hierro del cáncer en el año 1981 en la Facultad Alemana de Tübingen. Posteriormente, sus descubrimientos, refrendados por miles de casos tratados en servicios de salud europeos, fueron verificados en el año 83 por un jurado internacional. En el año 88, la certeza de la teoría del Dr. Hammer fue aceptada por el titular de la Cátedra de Cancerología de la Universidad de Viena, Dr. Birmayer, a la que siguieron la de otros equipos médicos y facultades de diversos países. Queremos recordarles, como siempre, que ustedes pueden acceder al equipo del programa a través de dos vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono, que responde a lo largo de las 24 horas del día en un contestador automático conectado al 93-582-3757. Si ustedes lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 351 de Sant Cugat del Vallès. Y en realidad eso es lo que hicieron cuando cuando emitimos el primero de los programas en conversación con el Dr. Hammer y cuando se emitió la repetición de esa conversación, porque realmente el interés y la expectación han sido grandes, no solamente en España, sino en todos los países europeos y americanos que siguen nuestro programa a través del canal internacional. Dr. Hammer, buenos días y bienvenido de nuevo a Preguntas y Respuestas. Ha montado usted una gran revolución a través de nuestro programa. Hemos recibido muchísimas cartas, muchísimas llamadas telefónicas interesándose por todas sus teorías y por la nueva medicina. Suponemos que eso es importante en general para la opinión pública y para la salud pública, ¿no? El conocimiento de nuevas formas de curarse o de tratarse. Pues sí. La verdad es que estoy muy agradecido de que se pueda emitir todo esto en España y en América Latina. La verdad es que en Alemania, desde hace 14 años, somos totalmente acallados desde las más altas instancias y sin duda alguna el interés en Alemania sería igual de considerable si esto pudiéramos emitirlo en nuestra televisión, por ejemplo. Y lo que es extraño es que una medicina que posee miles de hipótesis y no tiene una sola ley, una medicina como la medicina tradicional, lo que es extraño es que ésta sí pueda presentarse día a día en televisión, mientras que la nueva medicina, que solo se rige por 5 leyes biológicas y no tiene ni una hipótesis de las otras, es una medicina excluida desde hace muchísimos años. Y el portavoz de los profesores alemanes de ciencias naturales, el profesor Beck en Bonn, lo que ha hecho es que ha calificado este ocultamiento de conocimientos como lo más grave que ha cometido la humanidad. Lo que pasa, doctor Hammer, perdone, que esto se hace, es decir, si hay ocultamiento no solamente es en este caso, se supone que sucede en muchos otros campos de la vida, ¿no? Asusta quizás el conocimiento a grandes niveles, ¿no? Esto pueden hablar los filósofos, los escritores, cualquier disciplina, ¿no?, del conocimiento. Pues sí, pero en este caso se produce la muerte de los pacientes y el 95% podría sobrevivir después de esta experiencia que abarca 20.000 casos que tenemos. Y en la medicina escolar, pues todos mueren, todos fallecen. Y esto es lo que a mí me tortura, lo que encuentro horrible. Veo a estos pobres pacientes ante mí y no les puedo ayudar oficialmente. Esto es lo que me tortura. Es un enorme desprecio a la humanidad que se aprecia allí, que los seres humanos no pueden informarse unos a otros acerca de esa maravillosa nueva medicina que solo se rige por leyes biológicas. Pues yo le agradezco que usted haya aceptado de nuevo nuestra invitación y lo que sí que me gustaría es que intentáramos hacer la conversación lo más accesible
posible a todas las personas que nos están viendo, porque todo el mundo que se ha puesto en contacto con el equipo del programa solicitando información querían saber, primero, dónde leer sus obras, cómo conectar con las personas que trabajan con usted en equipo y, sobre todo, conocer mucho más a fondo todas las cuestiones que avanzamos en el programa anterior. Así que yo le agradecería que usted fuera lo más sintético posible en la exposición para que pudiéramos enumerar muchas cuestiones, para que fueran fácilmente comprensibles, ¿no?, por la audiencia. Si le parece, vamos a presentar de nuevo a alguien que ustedes ya conocieron también en el anterior programa y que forma parte del equipo asesor de preguntas y respuestas, que es Ana Pena. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Le importaría hacernos una aproximación, un breve resumen de esa ley de hierro del cáncer a la que hicimos referencia en el otro programa, de una forma muy breve, para que los telespectadores recordaran sobre qué bases movemos esta conversación? Pues encantada, por supuesto, solo faltaba. Pues un poco lo que el doctor Hammer ha expresado en esa ley, que es una ley biológica que está fundada además en la experiencia de miles de casos, como acaba de decir, es que en el inicio de la enfermedad de tipo canceroso, como de todas las demás enfermedades, lo que hay es un conflicto psíquico, un conflicto mental, biológico, para distinguirlo de otros conflictos elaborados, un conflicto que la persona vive en aislamiento, que la pilla a contrapié y que la tiene durante un tiempo muy obsesionada y preocupada hasta que consigue su resolución o no. Entonces, este conflicto que se plantea en el terreno psíquico, en el mismo momento en que se produce, origina lo que él llama un DHS, es decir, un cortocircuito en el cerebro, en una zona del cerebro muy específica, la que tiene que ver con la vivencia subjetiva de la persona, que bueno, el cerebro tiene tres grandes capas, él lo ha estudiado muy bien, y cada una de ellas, digamos, que responde a una geografía de conflictos muy determinada. Entonces, la vivencia de esa persona hace que en esa parte del cerebro se cree una especie de cortocircuito electromagnético, lo que él llama un DHS. En el momento en que la persona, al mismo tiempo que sufre el conflicto psíquico y su cerebro se ve afectado, desarrolla en una parte muy específica del cuerpo, la que está en conexión con esa parte del cerebro, un tipo de cáncer que puede ser pues por proliferación, por necrosis, un tipo de dolencia específica, orgánica. Y aquí tenemos los tres planos perfectamente imbricados. Mientras la persona está intentando resolver ese conflicto, lo cual es muy positivo porque realmente la vida pone conflictos, las personas debemos intentar resolverlos de la mejor manera que podemos y el cerebro nos brinda esa oportunidad. No para enfermar, sino para crecer. Evidentemente, para crecer. También puede ser que no lo resolvamos y entonces habrá que ver qué ocurre con nuestra vida, etcétera. En el momento en que está tratando de resolverlo, la persona está en lo que sería la primera fase de la enfermedad, está en simpaticotonía, que quiere decir que está muy nerviosa, que no duerme bien. Hay una serie de datos que nos hacen ver que esa persona está, digamos, peleando por intentar arreglar el problema, ¿no? No come bien, no duerme bien, tiene las manos frías, está con todo el cuerpo un poco, digamos, constreñido, porque sobre todo quiere resolver el problema. Cuando el problema prácticamente se resuelve, luego hay distintas vías para abordar eso, cómo se puede resolver y eso lo explicaremos, esa persona, digamos, que da un cambio a partir de que asume la resolución del conflicto. Pasa a la segunda fase de su enfermedad, de cáncer como de cualquier otra, que sería lo que es la fase caliente, es decir, está más cansada, duerme bien, recupera el apetito, en un momento dado el cerebro empieza a tomar las riendas para reparar, digamos, lo que sería ese DHS, se hace pues un edema, pues una especie de, como si fuera que va... ¿De parachoques? Sí, de parachoques, pero para ir reabsorbiendo y cicatrizando ese pequeño cortocircuito, dicho así, y paralelamente en el cuerpo el cáncer deja de crecer. Y luego eso tiene distintas formas, o se enquista, o se reabsorbe, o se elimina, etcétera, etcétera, dicho muy así, ¿no? Digamos que el cáncer para de crecer y acaba curándose, ¿no? Entonces es interesante ver cómo psíquicamente la persona ha recuperado el apetito, el sueño, etcétera, etcétera, ha recuperado, digamos, las ganas de afrontar todos los demás aspectos de su vida, ya no está preocupada por el problema, y el cerebro y el cuerpo siguen inmediatamente, paralelamente, ese mismo proceso.